Muy buenos días, les damos la bienvenida al evento Más allá del empleo, el rol del sector privado en la erradicación de la pobreza multidimensional. Daremos inicio con las palabras de Elsa del Castillo, directora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Adelante, Elsa. Gracias, muy buenos días. Me toca darles la bienvenida a la Universidad del Pacífico. Los acoge nuestra Escuela de Negocios, Pacífico Business School, y creo que para nosotros es muy significativo reunirnos hoy día para hablar de estudios de investigación hechos por una empresa privada. Creo que es importante destacar el esfuerzo que hace Damper con el apoyo de BitInvest por analizar la situación real de sus colaboradoras. Un estudio que habla de la pobreza multidimensional solo puede significar el interés genuino por intervenir, por mejorar la calidad de vida de uno de los stakeholders más importantes en una empresa. Y al tratarse de un estudio pionero que nos revela sus resultados para buscar aliados y para buscar soluciones, creo que es muy destacable y para nosotros es un gran honor y un gran placer tenerlos aquí en los espacios de la Universidad del Pacífico. Siempre estamos dispuestos a recibir a la empresa privada, a las entidades de cooperación internacional y a cualquier otro aliado que trabaje en el mismo propósito que tenemos nosotros, que es contribuir con el desarrollo del país con acciones concretas, y esta es una de ellas. Vamos a hablar de pobreza multidimensional, tenemos buenos panelistas y muy buenos invitados, y eso habla de un sentido claro de ir más allá del bienestar económico y empezar a analizar lo que significa dignificar la vida personal de cualquier peruano. Hoy vamos a hablar de los colaboradores de Damper. Creo que va a ser un estudio muy revelador y esperamos que a partir de aquí el entusiasmo se contagie, la empresa privada intervenga también en generar más conocimiento, en buscar aliados y en buscar soluciones, como de hecho ya lo están haciendo muchos gremios y muchas asociaciones empresariales, para trabajar juntos, porque en realidad la pobreza multidimensional en este caso solo puede ser solucionada con el trabajo conjunto. Es un problema de muchas perspectivas que se aborda con muchas mentes y sobre todo muchos corazones. Quiero agradecer a Rosario Bazán, que está conectada. Rosario, ¿nos escuchas? No sé si le han cortado el ¿Cómo micro. estás, Elsa? Sí, acá estoy. Buenos días a todos. Rosario está enferma, no ha podido venir presencialmente. Yo sé que ella hubiera venido hasta con vía, pero no corresponde, tienes que cuidarte. Quiero agradecerle muchísimo a Damper la generosidad de pensar en nosotros para compartir esta iniciativa y por supuesto tener aquí al BitInvest, que siempre es bienvenido y que es un aliado estratégico en nuestro país, y reconocemos por supuesto todo lo que hace por colaborar, por trabajar distintas aristas del desarrollo en el Perú. A nuestros panelistas, a Osvaldo, que es de casa, a Viviane, que nos va a moderar, y a Ezequiel, que también va a integrar este panel. Muy bienvenidos, muchas gracias a todos y creo que podemos empezar esta sesión. Quiero invitar a Viviane Acevedo a que tome la posta y conduzca el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Buenos días a todos y a todas. Aquí voy en portuñol, espero que me entiendan, voy a hablar despacio. Yo soy una de las autoras de este estudio. ¿Y qué es el IPM? ¿Por qué hacemos eso? Cuando hablamos de pobreza, la primera cosa que viene a nuestra cabeza es el sueldo o el ingreso de un hogar. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, pensamos en la pobreza más allá del ingreso. Pensamos en el acceso a salud, el acceso a la educación, al acceso a servicios básicos como agua, desagüe y cosas que hacen diferencia en la vida de nosotros y que no necesariamente vamos a poder salir de la pobreza solo con el ingreso monetario.
existe un círculo vicioso de la pobreza y si no hay educación de la próxima generación, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta pobreza? Ya existe un cierto consenso en la literatura, en los organismos internacionales, de que la pobreza no puede ser solo medida con ingreso. Y por eso hay una variedad de índices que pueden medir la pobreza de formas distintas. La Universidad de Oxford trabajó mucho en lo que se llama el IPM, el Índice de Pobreza Multidimensional, que está siendo utilizado por varios países para medir la pobreza y que se puede comparar entre países. Perú aún no tiene un índice de pobreza multidimensional oficial, otros países lo tienen. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el IPM de Damper. Y piensen en eso, si eso es algo que se hace a nivel de país, es un orgullo tremendo para BidInvest, nosotros como investigadores y como socios en el desarrollo con todos los países de la región, que una empresa tenga la transparencia de decir, vengan y midan el índice de pobreza de mis trabajadores y de sus hogares. Y es importante acá, cuando hablamos de pobreza multidimensional, no es del trabajador solamente, es del hogar, de todos los miembros, de la educación de los hijos, del acceso al agua del hogar. El índice de pobreza de Damper cuenta con 4 dimensiones: educación, salud, servicios y participación económica. Participación económica mira la calidad del empleo y el tipo de empleo de los otros miembros del hogar. Sabemos que el empleado de Damper tiene las condiciones que le da la empresa, pero tenemos que pensar en sus hijos, en el cónyuge, en las otras personas que están en este hogar. Entonces, con este estudio, Damper busca entender con bastante profundidad las carencias que los hogares de sus trabajadores están viviendo y con eso atacar y buscar soluciones. Damper cuenta con una cantidad de programas sociales de la propia empresa que busca atender a las necesidades de estos hogares. Y ahora con este estudio tiene mucha información para acción y esto es lo que vamos a escuchar y discutir hoy juntos. Ahora paso a la presentación de un video que sumariza el estudio y que abre el diálogo entre los panelistas. Muchas gracias. Cada peruano y peruana tiene un potencial único, pero para que éste florezca, se necesitan condiciones adecuadas y oportunidades reales. Hoy enfrentamos una realidad urgente. Más del 27% de la población en Perú vive en pobreza monetaria. Esto limita su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Ante esto, surge una pregunta clave. ¿Qué rol debe jugar el sector privado? En BidInvest, creemos que el sector privado tiene una responsabilidad central en mejorar vidas. No es solo una opción, es una misión. Por eso, colaboramos con empresas como Damper, que adoptan un modelo de gestión basado en la creación de valor compartido. Desde sus inicios, Damper entendió que su competitividad y sostenibilidad están ligadas a la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias y las comunidades donde opera. Por ello, Damper contribuye activamente al bienestar de sus trabajadores y comunidades. Un empleado que prospera es un activo invaluable, más productivo, más comprometido con la empresa y más innovador. No se trata solo de generar empleo digno, sino de contribuir al desarrollo social. Para lograr este impacto real es necesaria una visión integral, un panorama completo de su realidad. Hay que ir más allá del ingreso. El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, permite conocer y analizar las carencias en educación, servicios básicos y condiciones de vida. Revela las barreras invisibles que frenan el progreso de las personas y, por extensión, el potencial de las empresas. Con la guía técnica de BidInvest, Damper aplicó el IPM para conocer con precisión la situación de sus trabajadores.
La medición respondió a dos necesidades fundamentales. Primero, validar qué acciones estaban generando resultados tangibles en la reducción de la pobreza multidimensional de los hogares de sus trabajadores. Segundo, identificar dónde enfocar sus esfuerzos para maximizar su impacto positivo. El resultado: el 28% de los hogares de sus trabajadores viven en pobreza multidimensional, frente a otros estudios particulares que hacen mención de hasta 42% de IPM en el momento que se hizo el análisis. Esto demuestra que el modelo de gestión de Damper funciona. También se evaluaron programas concretos, como SEBA Damper en alianza con Minedu, Ministerio de Educación, que permite a los trabajadores completar su educación básica. El resultado también es claro. Tener educación secundaria reduce hasta en 48 puntos la probabilidad de pobreza multidimensional. Esto reafirma el profundo impacto de esta intervención en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo del país. El análisis reveló además que la educación protege contra la pobreza. Las mujeres enfrentan más barreras. La edad y el tamaño del hogar aumentan la vulnerabilidad. Medir la pobreza multidimensional es trazar una hoja de ruta, una guía para invertir donde más se necesita, para generar un impacto tangible y duradero en la vida de las personas, en las empresas y en la sociedad en su conjunto. Damper demuestra que el sector privado puede ser un agente de cambio crucial. El desarrollo económico y social es posible. La prosperidad del Perú se construye y se comparte entre todos. Con eso me gustaría invitar el panel, que los participantes del diálogo. Rosario Bazán, fundadora y presidenta del directorio de Damper, que nos acompaña virtualmente. Hola Rosario, ¿cómo estás? Bien, gracias Vivian, y sobre todo considerando que estoy saliendo de este proceso afección respiratorio viral, poder participar desde Trujillo es un honor para mí. Muchas gracias por estar coorganizando este lanzamiento de un estudio tan importante, no solamente para Damper, sino sobre todo para aquellos que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Y gracias a la Universidad del Pacífico por acogernos este día para poder sostener esta importante conversación. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría invitar a mi colega Ezequiel Cambiaso, el jefe de operaciones de la representación de BD Invest acá en Perú. Osvaldo Molina, que creo que no necesita presentación en esta audiencia, director de Maestría en Economía, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por acompañarnos. Rosario, mi primera pregunta va para ti. Y perdón por mi portuñola. Desde tu rol como empresaria, ¿por qué es importante medir el IPM y erradicar la pobreza multidimensional para lograr la sostenibilidad de las empresas en el Perú? La pobreza en nuestro país es insostenible. Más de 10 millones de mujeres y varones viven en condiciones infrahumanas, sin acceso al agua, a la salud, a la educación, seguridad. Es decir, excluidos de los servicios básicos de desarrollo humano. El Perú, lamentablemente, se ha convertido en el país de mayor inseguridad alimentaria en nuestra región. Entonces, este nivel de pobreza es inaceptable, es insostenible, porque atenta contra la viabilidad y la sostenibilidad de nuestra población, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras empresas
y de nuestro país. La falta de políticas públicas efectivas que aseguren la implementación sistemática de los servicios básicos de desarrollo humano para millones de peruanos que viven en condiciones infrahumanas, y la falta de políticas públicas que aseguren un crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento económico y desarrollo social al mismo tiempo, hacen que la pobreza en el Perú se agrave cada vez más. Entonces, esta situación de pobreza multidimensional en nuestro país atenta contra la viabilidad y la sostenibilidad de nuestro país, por ende, de nuestra población y de nuestras empresas. Soy una convencida que el desarrollo sostenible que tanto anhelamos para nuestro país no va a ser posible si no somos capaces de reducir de manera sistemática y estructural la pobreza multidimensional. Muchas gracias. Es por ello que urge, Vivian, que los empresarios peruanos que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, actuemos desde donde nos corresponde al interno de nuestras organizaciones para convertirnos en agentes de cambio y poder así romper el círculo vicioso de la pobreza multidimensional. Es por eso que hace 31 años, a través de la fundación, a través de la decisión de fundar Damper, logramos que nuestra empresa tenga un sentido de propósito claro, que trascienda a los objetivos meramente económicos para contribuir con el desarrollo del Perú. Desde entonces, Damper viene creciendo siempre de la mano de su capital más preciado, nuestros trabajadores, y se ha convertido en un referente en el sector agroindustrial mundial, no solamente reconocido por la calidad de sus productos, sino sobre todo por un enfoque claro de sostenibilidad. Urge que los empresarios peruanos hagamos de la sostenibilidad el núcleo de nuestro modelo de gestión. Y la sostenibilidad no es solamente cuidar el planeta, disminuir la huella de carbono, sino sobre todo cuidar a nuestra gente. La sostenibilidad está orientada a lograr la justicia social, es decir, reducir de manera efectiva la pobreza multidimensional, garantizando así medios de vida dignos para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Y concluyo diciendo que la sostenibilidad para nuestras empresas y para nuestro país va a ser posible solo si somos capaces de reducir la pobreza multidimensional. Gracias. Muchas gracias. Es realmente inspirador escucharte, Rosario. Como decimos en portugués, parabéns. Es realmente muy bueno. Ezequiel, desde tu perspectiva, con el BID, con un banco de desarrollo que busca el crecimiento sostenible, como enfatizó Rosario, en los países, ¿por qué crees que es importante la aplicación de índices como de pobreza multidimensional, como ese que estamos discutiendo hoy, para las organizaciones, con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Antes que nada, muchísimas gracias a la Universidad del Pacífico por habernos abierto las puertas para tener este debate, ¿no? Creo que es un elemento súper importante de poner sobre la mesa. Y quisiera empezar respondiendo a la pregunta, tomando las palabras o los conceptos que nos trajo a la mesa Rosario, ¿no? Rosario es un fiel exponente y una líder fuerte del sector privado. Y en ese sentido, desde el BID, desde el grupo BID,
en sus diferentes brazos. Ustedes saben que el grupo BID está compuesto básicamente por el BID, que es el que asiste al sector público en términos financieros, BID Invest, que es el brazo privado de nuestra organización, y Build Up para los temas más de emprendedor e innovación. Pero en ese sentido nosotros creemos que el sector privado, sobre todo en los tiempos que hoy vivimos, se transformó en un motor de desarrollo, un actor clave para el desarrollo de los países y particularmente de la región. El sector privado hoy, y a través de este estudio que se hizo conjuntamente con Damper, podemos ver que el sector privado no es solamente una fuente de trabajo, ¿sí? Es más que eso. Rosario hablaba de la responsabilidad que tiene el sector privado para mejorar las condiciones de la gente. Y en ese sentido, creo que utilizar este índice nos permite abordar esa problemática que Rosario estaba muy bien presentando en sus primeras palabras. Hablando un poquito más del sector privado y el sector que hoy nos involucra, estamos hablando del sector agrícola. Damper es un fiel exponente del desarrollo que esta industria tuvo en el Perú. Y quisiera detenerme un poquito, antes de hablar de la importancia del índice, la importancia de la articulación del sector público con el sector privado. Hace unos quizás 15 o 16 años, los conocedores de la industria me corrigen si me equivoco con estas cifras, pero el aporte a la balanza comercial de la agroexportación estaba en el entorno de los 900 millones de dólares. Casi 15 o 16 años después, son más de 10.000 millones de dólares que la agroexportación aporta a la balanza comercial. ¿Qué significa eso? Significa que el sector privado, por supuesto, artífice de este milagro, aportando el 6% al PBI, ¿sí? Con la agroexportación y con la actividad agrícola, ¿lo hizo solo? No, no lo hizo solo. Evidentemente sí lo hizo, y son los actores principales de este esfuerzo, pero lo hizo también relacionándose, articulándose con el sector público. Acá sí quiero destacar el rol del sector público. Creo que el sector agrícola en el Perú es un fiel exponente de una correcta articulación del sector público con el sector privado. Nosotros venimos trabajando como grupo, financiando esfuerzos del SENASA hace más de 16 o 17 años, y sí me gustaría destacar el compromiso y la responsabilidad de SENASA para que el sector privado tenga las condiciones adecuadas para poder lograr este milagro, para poder lograr el crecimiento enorme de la actividad agrícola en el Perú. SENASA, con una fuerte visión sobre sostenibilidad en actividades propias que permitan generar los canales y los entornos adecuados para el sector privado pueda entrar. Y ahí quiero retomar entonces la pregunta que me hiciste del índice de pobreza multidimensional. ¿Por qué es importante para el sector privado? Porque, como dijimos, vivimos en unos entornos complejos. Perú no es un país que está ajeno a la realidad regional, ¿sí? Y la realidad regional nos dice que las necesidades que sufren la gente, las personas en nuestros países, son enormes. Uno a veces cuando habla parece que las necesidades y los recursos que se necesitan son ilimitados, realmente son enormes, pero son limitados los recursos que tenemos. Hay muchas restricciones fiscales, ¿sí? Nuestros países tienen muchísimas restricciones fiscales, y ahí es donde yo creo que el sector privado tiene ese rol de suplir o complementar los esfuerzos que hace el sector público para reducir y mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso, si utilizamos el índice por el sector privado y enfocamos este análisis de pobreza en el entorno laboral, ¿sí? Considerando cuáles son las falencias que tiene el hogar del colaborador, nos permite tener una mejor dimensión y por supuesto, una mejor dimensión de cuáles son las carencias y las necesidades que sufren los empleados de un sector específico. Y, por supuesto, ahí realmente destaco el liderazgo de Damper en avanzar y tomar un rol clave en entender qué es lo que están pasando los empleados y cómo poder abordarlos. Como decía Vivi al principio, un poco en la reseña del estudio, hablaba y destacaba de todos los planes sociales que Damper ofrece a sus trabajadores, que es mucho más que el salario, ¿sí? El salario, por supuesto, es una fuente de ingreso, pero ese salario viene con beneficios adicionales
que impactan directamente sobre la calidad de vida de sus trabajadores. Y por sobre todo, yo creo que es una, por supuesto, loable actividad que hace el sector privado, pero también una actividad estratégica, porque complementando el salario con actividades sociales, lo que hacen es fortalecer el compromiso de sus empleados, como decía el video, para generar un crecimiento empresarial. ¿Sí? Hay una alimentación, yo creo que hay una ganancia de dos vías. Por supuesto, gana el hogar del empleado, el entorno familiar y el entorno local de la comunidad donde se mueve el empleado, pero también la empresa fortalece sus cuerpos laborales para seguir generando ganancias. Entonces, estamos hablando de un círculo virtuoso, ¿sí? Que va a generar mayores ganancias para todos. Y por supuesto, Damper es pionero en esta actividad. No hay, digamos, o no reconocemos, yo no, en lo personal no conozco en el Perú otra empresa que haya avanzado en esta iniciativa de entender cuál es la realidad socioeconómica, ¿no? En diferentes dimensiones de los hogares de sus trabajadores. Con lo cual, creo que es una gran actividad y desde el BIT Invest, desde el grupo BIT, invitamos al sector privado también que copie el ejemplo y que empiece a entender cuál es el entorno donde se mueven sus empleados, porque como dije hace un ratito, yo creo que es un beneficio de dos vías, ¿sí? Por supuesto, hay un costo asociado a estas intervenciones, pero creo que los beneficios que se generan con estas intervenciones de dos vías son mucho mayores que los costos que asume el sector privado, ¿sí? Entonces, un poco para cerrar y no extenderme mucho, definitivamente yo creo que la utilización de este índice, por supuesto, obviamente el índice desarrollado por la Universidad de Oxford, como decía Vivi, tiene como una lógica global y general. Esto fue adaptado a la realidad, ¿no? Sí. de Damper, con las necesidades específicas de lo que se estaba buscando, ¿no? Y creo que fue una actividad extraordinaria, de gran aprendizaje para todos, y es por eso que desde el BIT y digamos, desde los organismos de desarrollo como los nuestros, estamos absolutamente de acuerdo con usar este tipo de metodologías y adaptar estas metodologías que son básicamente más del sector público, traerlas al sector privado para beneficio de no solamente de la empresa, del empleado y también de la comunidad y el entorno donde se mueve el empleado del sector. Ahí lo dejo, no sé. Muchas gracias, Ezequiel. Osvaldo, desde tu punto de vista como economista de referencia en el país, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de índices para el tejido productivo y empresarial del país? ¿Cómo lo ves? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo estoy muy contento de estar aquí presentando este estudio, que me parece una cosa muy simpática, muy divertida y podemos conversar de eso. Yo creo que los beneficios para el tejido empresarial son enormes, ¿ya? Y quiero acá explicar, el liderazgo que está mostrando Damper, ¿no? Con esta acción nos permite ver a un sector empresarial responsable, comprometido, riguroso y genuinamente interesado por el bienestar de sus trabajadores. Y en un país como el Perú, donde la empresa y la inversión privada, ¿no? muchas veces no está bien vista por un conjunto, por un porcentaje de la población, ¿no? Yo creo que esto es dar un paso adelante, ¿no? Y mostrar, ¿no? el poder transformador que la inversión privada y el sector empresarial de calidad, ¿no es cierto?, como el ejemplo de Damper, pueden generar cambiando vidas de peruanos. Y creo además que lo que hace es levantar la vara para el resto del tejido empresarial peruano. Porque yo espero que luego de esto, ¿no?, otras empresas se animen a hacer este tipo de esfuerzos que no son tan típicos, ¿no? Esto claramente es muy pionero. Y es tan pionero que me gustaría poner un poco en contexto la razón de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que estamos presentando hoy, no? O sea, entonces, a ver, Damper es una empresa exitosa, ¿sí?, que genera muchísimo empleo
formal. Me encanta el título del evento de hoy, porque es más allá del empleo, ¿no? Porque realmente lo que pasa normalmente en las empresas en este país y en el mundo, ¿no? Es que hasta ahí, el empleo formal, y es hasta ahí donde tú te preocupas, ¿no es cierto? Porque con eso entiendes que ya has cumplido tu parte. Pero mira lo interesante en el caso de Damper, ya acá los apunté. Damper, adicional a eso, tiene un conjunto de programas sociales directos para sus trabajadores. Les cuento rapidito cuáles son, porque a mí personalmente me llamó profundamente la atención. Tienen un centro de educación básica alternativa, el CEBA, que busca que sus trabajadores terminen la educación secundaria. Luego tienen una cooperativa de ahorro para ayudarlos en la obtención de créditos. Luego tienen un centro de salud que funciona desde el año 80 y que tiene unos éxitos extraordinarios. Y finalmente tienen un programa, el programa Victoria, que busca transformar las visiones que los trabajadores, las personas tienen, los colaboradores, sobre temas de género. Pero ya que está lo interesante, o sea, mira, Damper ya da un siguiente paso, ¿no? Como lo estoy contando. Y no se detiene ahí. Damper dice, quiero ir más allá. Y eso es la parte que me parece interesante. Quiero ir más allá, quiero saber si esto que estoy haciendo está cambiando las vidas, no solo de mi trabajador a través del sueldo que yo tengo, sino la pobreza multidimensional de las familias. Quiero saber eso. Y lo hace además de la manera correcta. Busca un tercero, ¿no? El BIT, que es serio, riguroso, ¿no? Porque es muy fácil si uno se mide a sí mismo, ¿no? Le pide a un tercero que los mida y que nos diga cómo están mis trabajadores, para ver si los programas que tengo están funcionando y para ser capaz de poder pensar qué otras cosas más puedo hacer, qué otros programas puedo diseñar para poder mejorar la vida de los trabajadores, que como todos decimos, son los principales, ¿no? Stakeholders de la empresa. Entonces, yo creo que eso es fantástico, ¿no? Y me atrevería a decir que, dado lo poco que se hace, es revolucionario. Entonces, realmente de lo que estamos hoy día discutiendo es de algo fantástico que espero que sea o marque un antes y un después en la manera como las empresas entienden su relación con su principal stakeholder, sus empleados, sus colaboradores. Muchas gracias por tus palabras, Osvaldo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es revolucionario. Vuelvo a Ezequiel. Una pregunta. ¿Por qué eligieron a Damper? ¿Por qué Damper? ¿Qué características debe tener una empresa para avanzar en la misma dirección y qué oportunidades hay para escalar esta herramienta a otros sectores productivos? Gracias, Vivi. Primero, una aclaración para ser totalmente honesto. En realidad, nosotros no buscamos a Damper. Sí, Damper nos buscó a nosotros, un poco lo adelantaba Osvaldo. Realmente cuando Damper nos tocó la puerta y nos invitó a participar, digamos, no dudamos ni un segundo, porque hay que decir, nosotros como grupo, BitInvest tiene una relación de larga data con Damper, es cliente del grupo, y realmente, como decía Osvaldo, es una empresa modelo, ¿sí? En ese sentido, cuando nos tocan la puerta y nos cuentan la iniciativa y qué se estaba buscando con esta iniciativa, por supuesto, una institución de desarrollo como el BIT no dudó un segundo en decir que sí, asociarnos y emprender este estudio revolucionario, como decía Osvaldo, pionero, innovador, donde no se había hecho antes. Así que ese es el primer punto que me gustaría destacar en la respuesta. El segundo punto es, como entidad de desarrollo, el grupo BIT, digamos, en sus diferentes brazos, en este caso BitInvest, si bien es una entidad que financia proyectos, yo creo que el valor agregado de nuestra institución no está en el financiamiento per se, sino en todo aquello que va más allá del financiamiento. El valor agregado que el banco ofrece a sus clientes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en este caso, en el sector privado, en convertirse
el socio estratégico en acompañar en esta iniciativa de Damper. Claramente, como referenciamos al principio, esto fue un esfuerzo conjunto, pero el banco entendió que era viable poder desarrollar esta prueba piloto, esta iniciativa piloto, porque Damper tiene ciertas características que sí que lo diferencian un poquito del resto de las corporaciones o empresas del sector privado. Tiene un compromiso institucional muy fuerte, ¿sí? Es una entidad con gran sentido de la innovación, ¿sí? Y por lo tanto tiene una gran capacidad de adaptación. Es decir, cuando se propone esto, uno también del lado del banco dice, ok, ¿acompañamos o no acompañamos? ¿Cuál va a ser el éxito que vamos a tener o no? Y claramente, al estar Damper frente a nosotros, no dudamos un minuto que el éxito iba a ser extraordinario. Osvaldo, en esta línea, ¿cuál diría que son los retos para formar profesionales que pueden estar preparados para conducir este tipo de análisis y desarrollar este tipo de herramientas de medición? Porque yo estoy muy convencida de lo que uno no mide, y soy economista de impacto, pero lo que uno no mide no puede medir el impacto. Tienes que realmente entender bien lo que estamos haciendo con metodologías rigurosas. Te doy la palabra. Ya quiero hablar por ti, no puedo. Sí. No, pero perfecto, excelente pregunta, porque además lo que uno no mide no lo puede cambiar. No existe, no lo puedes cambiar. Pero mira, a ver, yo replanteo el tema y lo veo de esta manera. Yo creo que lo que estamos teniendo aquí y lo que está haciendo este estudio y Damper nos está retando a la academia en la formación de profesionales. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque ahora, ¿no es cierto?, un especialista, un profesional que va a estar destinado en áreas de responsabilidad social, ya hay conocimiento adicional que necesita. ¿Te das cuenta? Ya no es, las áreas de responsabilidad social se están tecnificando, y enhorabuena que esté pasando eso. Esto que estamos viendo acá es, además, pasos adelante hacia esa línea, ¿no?, de que se está tecnificando esas áreas de responsabilidad social. Y por nuestro lado, ¿no?, como educadores, eso nos significa un reto, nos obliga, ¿no es cierto?, a incluir otros temas en los currículos a la hora de hacer estos programas. Entonces, temas como focalización, medición de impacto, evaluación de impacto, medición de pobreza multidimensional, ya deben formar parte de estos programas. Yo sí debo decir, con mucho orgullo, ¿no es cierto?, que aquí en la Universidad del Pacífico esos temas ya han estado incluidos, y aquí nadie me puede dejar mentir, desde hace años, porque yo incluso dicto algunos de ellos. Así que en la universidad ya estamos, pero esto es igual un reto para la academia en general en el momento de formación, ¿no es cierto? Lo que estamos aquí experimentando es la tecnificación del área de responsabilidad social y, claro, empieza Damper es pionero, pero esto debería ser para todo el tejido empresarial, ¿no es cierto?, una nueva manera de entender la responsabilidad social técnica, basada en estudios rigurosos, en impacto, ¿no es cierto? Así que, nada, yo estoy muy expectante, muy entusiasmado. Muchas gracias, Osvaldo. Rosario, vuelvo contigo. Una pregunta. En algunas ocasiones has mencionado que Damper tiene sentido para ti en la medida que sea un vehículo de desarrollo. ¿Cómo se tangibiliza, y perdón mi portuñol, esta visión en lo que hace la empresa? Vivian, gracias por la pregunta. En realidad, cuando tuve el privilegio de fundar Damper hace 31 años, para mí era la gran oportunidad que tenía para que a través de la empresa que estaba fundando podía finalmente, de manera tangible, contribuir con el desarrollo de mi país. La pobreza en aquella época, año 1994, le alcanzaba a 1 de cada 2 peruanos. La pobreza estaba por encima del 50%.
Entonces, yo pienso que los ciudadanos y empresarios que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, no podemos estar de espaldas a esa realidad. No podemos mantenernos al margen de las necesidades de nuestra gente, porque ¿cómo vamos a pretender sostener nuestra productividad y nuestra competitividad si es que un alto porcentaje de nuestra población, y en el caso de nuestras empresas, un alto porcentaje de los trabajadores que constituyen el capital más preciado de la empresa, está condenado a vivir en condiciones infrahumanas, a no salir de ese nivel de pobreza? Entonces, es así como hace 31 años, desde el inicio de nuestras operaciones, creí conveniente, creí que era fundamental trabajar no solamente en asegurar la calidad de nuestros productos, sino que para poder asegurar la calidad de nuestros productos era fundamental brindarle a nuestros trabajadores condiciones dignas, que la calidad de relación con nuestros trabajadores sea óptima, sea saludable. Y eso significaba poder trabajar en ejes de acción que tengan impacto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Es así como desde un inicio, en realidad desde el primer día que fundamos Damper, para mí era claro que teníamos que invertir de manera permanente en cuidar su salud, en poder proveerles oportunidades de desarrollo permanentes para elevar su educación, en asegurar un trato digno y equitativo para las mujeres y varones dentro de nuestra organización. Entonces, es así como a lo largo del tiempo hemos venido implementando una serie de iniciativas, todas apuntando en ese claro sentido de propósito, de ser una empresa responsable y comprometida, una empresa competitiva que trascienda los objetivos meramente económicos para contribuir con el desarrollo de nuestros trabajadores y de nuestra gente. Porque solamente así, en la medida que éramos capaces de lograr trabajadores más saludables, mejor educados, bien tratados, es que ellos podían elevar su capital humano, podían elevar su productividad, sus ingresos, su capacidad para salir adelante y sacar adelante a sus familias, y al mismo tiempo ese hecho de que nuestros trabajadores se hagan más productivos redunda de manera directa en la productividad y la competitividad de nuestra empresa. A lo largo de estos años, Damper ha podido conquistar los mercados más exigentes del mundo, y lo hemos hecho siempre de la mano de nuestros trabajadores. Entonces, pasaron muchos años y siempre en nuestra misión estaba muy claro el hecho de que la rentabilidad en nuestra empresa debe estar siempre conectada con el progreso de nuestra gente. El hecho de ser una empresa privada, de ninguna manera debe entenderse con que la rentabilidad económica está reñida con el trato justo y con la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Al contrario, en la medida que impactemos positivamente en la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias, vamos a poder lograr que ellos eleven su calidad de vida, su productividad, y ello redunda en un entorno saludable, ello redunda en la productividad y competitividad de nuestra empresa. Entonces,
en ese afán de ser coherentes, porque claro, yo proclamo y digo, la rentabilidad en Damper está conectada con el progreso de nuestra gente, pero ¿cómo medir que efectivamente las iniciativas que hemos venido implementando a lo largo de estos años están generando un impacto positivo en la calidad de vida de las personas? Es así, como bien lo dijo Ezequiel, que tocamos la puerta del Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto es nuestro socio estratégico, con quien caminamos de la mano en una serie de iniciativas. Entonces, es así como decidimos medir el impacto, si es medir y saber y evidenciar si las iniciativas que venimos implementando a lo largo de estas décadas estaban en realidad generando un impacto positivo en la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces, el estudio revela que efectivamente en Damper el 28% de los hogares de nuestros trabajadores exhibe pobreza multidimensional versus el 42% de estudios particulares de la pobreza multidimensional en el Perú. Entonces, esto refleja que efectivamente estamos en el camino correcto y que nuestra empresa está cumpliendo el rol que nos corresponde de ser agentes verdaderos de cambio para contribuir a romper el círculo vicioso de la pobreza multidimensional. No podemos pretender, insisto, en sostener los niveles de productividad y competitividad que hemos logrado si es que un alto porcentaje de nuestra población dentro de la empresa y dentro del país viven atrapados en la pobreza multidimensional. Entonces, esa es la razón por la que haber hecho de Damper un verdadero vehículo de desarrollo ha sido, es y seguirá siendo nuestro principal desafío. En lo particular, mi principal desafío personal, profesional y empresarial. Gracias. Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas de la audiencia, tengo una pregunta para ustedes tres. Y hablamos mucho de alianzas y son claves la alianza entre el sector público y privado y con otros socios en el desarrollo como las instituciones multilaterales. ¿Cómo ven ustedes estas alianzas para combatir la pobreza en el Perú? Y dejo que ustedes tomen el orden de respuesta. ¿Quién? Permíteme. Perfecto, gracias. A ver, es una cosa interesante. A ver, me preguntas por las alianzas, ¿no? Y por ejemplo, pensemos en la alianza entre la academia y la empresa, ¿no? O la academia / multilaterales y la empresa, ¿no? Y una cosa que es interesante es que en el mundo la academia trabaja de la mano con la empresa, ¿no es cierto? O suele trabajar de la mano con la empresa para generar innovaciones en el ámbito productivo, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Imagínense, ¿no?, estas grandes alianzas de universidades de élite, ¿no?, con farmacéuticas, ¿no?, cómo se generan las semillas mejoradas, etcétera, 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 ¿no? Cómo ahora se trabaja la inteligencia artificial, en fin, infinitos. Y yo creo que ese es un ámbito interesante. Lo que hoy día estamos discutiendo no solo es en el ámbito productivo. Hay otro espacio más, hay otra dimensión más en donde la academia, las multilaterales y la empresa deben trabajar de la mano. Y es en la innovación social. Algo que quizás antes no se tenía en mente, pero que hoy, ¿no?, a la luz de estos tiempos y las necesidades que estos tiempos traen, muestra su importancia y su relevancia. No, yo creo que Rosario ha explicado perfectamente el tema, ¿no? No se puede pensar en una empresa exitosa
sin trabajadores exitosos, ¿no? Sin familias que les va bien, que tienen alto bienestar. Y entonces ahí, ¿no? Para personas que están comprometidas o empresas que están comprometidas como Damper, la academia, las multilaterales, son un socio estratégico, ¿no? Un socio que es un tercero, que es capaz de poder medir, que es capaz de poder brindarte innovación, ¿no es cierto?, social, ¿no? O sea, probablemente no conozco cómo ocurrió, pero imagino a Rosario tocando la puerta al BIT y diciéndole, oye, mira, quiero resolver este tema, ¿no? Vengo trabajando tantos años en esto con las familias, quiero saber si es que realmente le estamos cambiando la vida y quiero además saber qué más puedo hacer para poder seguir en esa línea y seguir cambiando vidas de mis trabajadores. Y entonces estoy seguro que más o menos lo que va a haber pasado es que el equipo de BIT y BIT Invest les dijeron, oye, mira, te voy a dar una idea. ¿Por qué no medimos la pobreza multidimensional o algo así? Entonces hay ahí una alianza estratégica clara, ¿no? Entonces el punto importante es, no solo la alianza debe ser en el sector de innovación productiva, por cierto, en el Perú ocurre poco y es algo que deberíamos también impulsar, pero hay un nuevo ámbito importante que es la innovación social, ¿no? Que es, como Rosario lo ha manifestado, de suma importancia, debe ser de suma importancia para la empresa, ¿no? Así que nada, yo creo que por ahí es por donde yo lo cogería, ¿no? Hay un nuevo espacio en donde debemos trabajar de la mano. Muchas gracias. Si me permiten complementar a Osvaldo, digo complementar porque creo que Osvaldo resumió muy claramente. Por eso hablé primero. Sí, estuviste muy bien. Estuviste muy bien, me sacaste el peso de encima de tener que decir todo eso. Pero no, complementando con pequeñas ideas, yo creo que el tema de los multilaterales, que es lo que nos toca a nosotros, es nuestro ámbito natural. El tema de articular agendas, converger intereses. Digamos, naturalmente, los bancos de desarrollo, y particularmente digamos, el grupo BIT, casi está en su génesis hacer este tipo de alianzas estratégicas entre la academia, el sector privado, el sector público, nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí quiero traer un poquito de nuevo a la mesa la idea que conversamos en la primera pregunta, en donde la institución no es solamente una entidad financiera, es una entidad de conocimientos. Nosotros nos llamamos Banco de Desarrollo. Tenemos la palabra banco porque efectivamente financiamos sector público, sector privado como Damper, ¿sí? Pero también tiene nuestro título desarrollo. Y ahí es donde se carga todo ese componente de conocimiento. Y es ahí donde, un poco trayendo las palabras de Osvaldo, es donde nosotros nos convertimos en una entidad que converge intereses, articula agendas, se transforma entonces el banco en una plataforma de aprendizaje a nivel local, para el país o a nivel regional, ¿sí? Es, como decía al principio, creo que es como un ámbito natural el de este tipo de instituciones para los temas que hoy estamos conversando, analizando de manera conjunta. Sin ninguna duda, yo creo que el tema de innovación social, más y más, tiene que estar en la agenda productiva, ¿sí? Osvaldo hablaba muy bien de cómo se articulan los intereses o las diferentes perspectivas entre la academia y la industria para generar mayor rentabilidad en algún sector específico, pero yo creo que también ese concepto hay que trasladarlo también al sector privado, pero con esa visión de innovación social. Y creo que esta actividad que lleva adelante Damper conjuntamente con nosotros pone en evidencia, digamos, cuáles son los nuevos vientos, ¿sí? Cuál es esa nueva luz que está apareciendo dentro del sector privado y que es una bandera que tenemos que levantar con mucha fuerza. Y para cerrar, quiero dejar una idea en el auditorio que la repito permanentemente y creo que lo mencioné en las primeras dos preguntas. La articulación de los diferentes actores es clave para cambiar la realidad de nuestra gente. Una sola parte no va a poder avanzar con todos los desafíos que hoy enfrenta la región.
Ese creo que es el mensaje más fuerte que podemos dejar y que estamos viendo claramente desde Damper cómo toma la iniciativa y cómo complementa de alguna manera los esfuerzos que el Estado, digamos, desafortunadamente de manera a veces limitada por las restricciones propias de nuestra región, no puede abordar, ¿sí? Ese es básicamente mi idea en esto. Muchas gracias. Rosario, por Sí. favor. A ver, reflexionando sobre la coyuntura en el Perú, 1 de cada 3 personas vive en situación de pobreza. De los 25 millones de peruanos en edad de trabajo, la población PET en edad de trabajo, 1 de cada 3 no ha terminado la escuela secundaria. Y más del 70% de nuestros trabajadores están en la informalidad. Otro dato, el 32% de los hogares en nuestro Perú tienen como cabeza de hogar a una mujer. Entonces, es clave poder trabajar articulando, conectando y poder sumar no solamente voluntades, sino capacidades entre las empresas e instituciones del sector privado y entre el sector privado y el sector público. Como Damper venimos contribuyendo a transformar vidas dentro de nuestra organización y desde Damper hacia la comunidad. Sin embargo, las necesidades son infinitas y para poder ampliar ese impacto, ese radio de acción, no queda otra cosa más que poder lograr alianzas efectivas con instituciones del sector privado y con las instituciones de las distintas entidades públicas que tengan como propósito contribuir con el desarrollo del Perú. Un ejemplo claro es cómo en Damper, desde hace más de 8 años, establecimos una alianza con el Ministerio de Educación a través del programa SEBA para que justamente podamos llevar la escuela a la empresa, para que nuestros trabajadores puedan estudiar sin dejar de trabajar. Entonces, lo que hemos logrado es poder tener a trabajadores con mayores capacidades de poder generar también mejores y mayores ingresos para sus familias y con trabajadores cuya productividad impacta en la competitividad de la empresa, haciéndonos también cada vez más competitivos en este círculo de virtuoso de la sostenibilidad. Sin embargo, seguíamos siendo la única empresa en el sector y una de las pocas en el país que venía trabajando ante esta terrible realidad. Más de 8 millones de peruanos de los 33 que somos no han podido terminar la secundaria. Entonces, ¿cómo y qué hacer dentro de nuestra organización? Alrededor del 40% de nuestros trabajadores no han terminado la secundaria. Entonces, empezamos a trabajar. Y sí, Damper viene nutriendo al mundo, transformando vidas. Y lo hacemos a través de la educación, lo hacemos a través de la salud, contando con esta red de centros de salud gratuitos que le dan servicios de salud a todos nuestros trabajadores, con el afán justamente de poder impactar en su capital humano. A nivel de educación, sí, convocamos a otras empresas de la región La Libertad y realmente me siento contenta que hace alrededor de 3 años hayamos podido convocar, haber logrado el eco de varias empresas del sector agroalimentario en La Libertad para sumarse a esta importante iniciativa que tiene un impacto directo en la autoestima, en la dignidad
de tantos peruanos que no han podido terminar ni su primaria ni su secundaria, porque han tenido que trabajar desde muy jóvenes para poder sacar adelante a su familia. Esos trabajadores están en nuestras empresas. Entonces, cuando decimos que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, ¿qué estamos haciendo? Por lo menos empezando desde nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, una forma de hacer país es a través de nuestra empresa, y es por ello que es tan importante invertir permanentemente en nuestro capital humano. Entonces, yo como miembro del directorio de algunos movimientos en el Perú que apuntan justamente a tener al país en el centro de su propósito, es que también pude convocar a las empresas del movimiento Es Hoy, del cual soy parte y conformo su consejo directivo. Entonces, este movimiento Es Hoy, que opera a nivel nacional, conformado por gerentes generales de empresas pequeñas, medianas y grandes, también hicieron eco de esta convocatoria y actualmente es muy gratificante para mí saber y evidenciar que más de 60 empresas a nivel nacional han adoptado esta iniciativa y están contribuyendo desde sus empresas a brindarle oportunidades de desarrollo concretas, trayendo la escuela a sus trabajadores. Entonces, son alianzas efectivas, claras, concretas, con impacto real en la calidad de vida de nuestros trabajadores y en su productividad. Otra alianza importante es con el BID. Y es una alianza con mucho dinamismo. Hace años, justamente en este afán de poder también asegurar un trato equitativo y justo para las mujeres y varones trabajadores en Damper, actualmente tenemos a más de 14.000 trabajadores dentro de nuestra corporación. Le pedimos al BID que nos enseñe a cómo erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Actualmente tenemos miles de agentes de cambio dentro de Damper que promueven la equidad de género y también en los colegios con los que venimos trabajando a lo largo de estos años. Y hemos podido lograr la certificación EDGE, que es la certificación empresarial de equidad de género de mayor reconocimiento en el mundo. Y eso es gracias a la alianza que tenemos con BID Invest. Y por otro lado, también tenemos otras iniciativas, como por ejemplo Sierra Liberteña, en donde estamos articulando esfuerzos concretos con el gobierno regional y con una empresa minera responsable en una zona en donde hay tantísima violencia como es Patás. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Estamos enseñando a los pequeños agricultores a lograr capacidades para poder producir la palta Hass con estándares de calidad. Son más de 38 agricultores que están siendo capacitados y llevados de la mano por Damper para que puedan lograr cultivar, cosechar y exportar su palta a los mercados internacionales. De esta manera estamos contribuyendo también a que a formar una clase media en nuestros agricultores para que puedan ellos también luchar para salir de la trampa de la pobreza en la que están inmersos. Entonces considero que es vital continuar articulando, formando alianzas efectivas con los distintos actores, tanto económicos como sociales, del sector privado, del sector público, para poder lograr verdaderas
transformaciones en nuestra sociedad y en nuestro país. Y en la medida que seamos capaces de contribuir a cambiar la vida de nuestros trabajadores y de nuestro entorno a través de nuestra empresa y de estas alianzas, sin lugar a dudas, vamos a estar cambiando, como ya lo estamos haciendo, y mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad. Solamente así podemos lograr el desarrollo sostenible, la paz social que tanto requiere nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas de la audiencia a nuestros panelistas. Ahí tenemos una pregunta. Y si por favor nos dices un poco quién eres, un poco de información sería. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Soy a participar en este evento. Soy Jonathan López, representante de la Fundación Rabobank en el Perú. Rabobank como banco es un aliado ya de larga data de Damper. Y bueno, estos días coincidentemente estamos discutiendo algunos espacios de colaboración. Y bueno, yo siempre sigo en el trabajo con el sector agrícola, exportador, especialmente en café y cacao, pero tengo siempre mucho seguimiento a Damper como empresa referente que es. Y también pude descubrir algo más, ¿no? Que además del trabajo directo en sus campos de cultivo, tiene una importante cadena de provisión de agricultores independientes con quienes tiene una relación además muy constructiva, como todo lo que hace, pagándole mejores precios, transferencia tecnológica, algo creo que mencionó la señora Rosario respecto al trabajo que hacen en Patas. Entonces mi consulta era, esta medición de índice multidimensional ¿ha incorporado también a las familias que forman parte de la cadena de provisión o solamente directamente a las familias que son, digamos, parte de su planilla, ¿no? Y si no los incorpora, la pregunta también sería si han previsto, quizás en una etapa posterior, hacer una medición, porque definitivamente hay un impacto muy grande que generan ahí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Y sí, el siguiente estudio que ya empezamos a hacer conjuntamente con el BID es justamente poder lograr también levantar información y medir el impacto que venimos generando como empresa en la calidad de vida de los pequeños agricultores. Todos sabemos que la agricultura familiar es una agricultura de subsistencia en nuestro país y lamentablemente el mayor porcentaje de la población vulnerable en nuestro país está en la agricultura familiar. Entonces, ya hemos empezado a hacer el censo de nuestros agricultores y quisiera también indicar aquí cómo Damper actualmente se ha convertido en el proveedor exportador más importante de un superfood como es la alcachofa. Nos hemos convertido en el proveedor y exportador más importante en el mercado de mayor relevancia en el planeta. Y este mercado es Estados Unidos. Y lo estamos haciendo de la mano de los pequeños agricultores de las distintas regiones del Perú, de la región de Ancash, de la región Arequipa, de la región Ica, de la región La Libertad. El 60% de los pequeños, perdón, el 60% de la alcachofa que llega a este mercado proviene de los pequeños agricultores. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo también a elevar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Estamos muy orgullosos de este segundo estudio. Entonces, es solamente poder agregar que en julio estamos ya teniendo los resultados del censo y poder profundizar en el estudio del impacto de la pobreza multidimensional en nuestros agricultores, o sea, bajo el título IPM de los agricultores.
Gracias. Aquí hay una segunda pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula de Cementos Pacasmayo y está súper interesante todo lo que hablan acerca de los programas sociales, pero quería saber, tenía la duda de si es que tuvieran algún programa que vaya en el eje de vivienda y construcción. Hemos hablado de salud, de educación, de sanidad, pero no se ha hablado de la vivienda del trabajador, que es algo tan importante porque en realidad esto es el eje principal en la calidad de vida. Entonces quería saber si tenían algún beneficio relacionado a eso. Gracias por la pregunta. En realidad, las necesidades son infinitas. Ya quisiéramos ser el Estado para que a través de las políticas públicas, a través de ese crecimiento económico que venimos generando las empresas, el Estado, los gobernantes responsables deberían estar traduciendo ese crecimiento económico en progreso social. Y como país no deberíamos estar midiendo solamente el crecimiento del PBI, sino sobre todo tener un índice que mida el progreso social. Por eso también la importancia y la oportunidad que tenemos como Perú para que finalmente nuestro país tenga y decida tener el IPM país, que tampoco lo tenemos. Entonces, a tu pregunta, nosotros venimos trabajando en lo que respecta la salud, la educación, justamente con la finalidad de que nuestros trabajadores puedan tener un mayor nivel de productividad. Al tener un mayor nivel de productividad, los trabajadores logran mayores ingresos económicos. Al tener mayores ingresos económicos, ellos pueden acceder también a oportunidades de casa y techo propio, poder cambiar de manera continua el material de sus casas y viviendas. Y eso es lo que nosotros venimos viendo a lo largo de los años, cómo venimos transformando vidas. Tenemos a familias que poco a poco tenemos al padre, a la madre, tenemos a sus hijos trabajando no solamente en Damper, pero también en otras empresas y que van sumando esfuerzos para que juntos puedan finalmente invertir en esa casita, en esa casa de su sueño propia y segura. Entonces, esa es la manera como nosotros venimos impactando en la calidad de vida de las personas y lo vamos a seguir haciendo de tal manera que puedan continuar elevando su calidad de vida. Gracias. Quizás para complementar un poco lo que decía Rosario, nosotros como banco, ahora como BIT, digamos, sector público, y esto un poco pone digamos, otro ejemplo de lo que es articulación público-privado, estamos financiando al Fondo Mi Vivienda con una línea de crédito de 300 millones de dólares para un sector social muy bajo, que es un poco el que estaba comentando Rosario, ¿no? Es decir, cómo del sector privado se dan las condiciones para que el trabajador pueda acceder a mejores condiciones de vida y pueda financiarse, por ejemplo, o vivienda nueva o remodelación de vivienda, digamos, ¿no? Es decir, en el mercado no existen muchas líneas de crédito para ese sector específico y el Estado, con un esfuerzo importante, está tratando de abrir nuevas líneas para poder acceder a este tipo de beneficios, ¿no? A la gente. Hay una pregunta aquí. Muchas gracias. Una más y... Gracias. Buenos días. Yo soy Gabriela, soy de la organización Juntas. Nosotras vemos temas de educación sexual integral, no solamente para niñas y adolescencia, pero también trabajamos muy de la mano de los cuidadores, es decir, las familias. Y de hecho es un gusto estar acá. Nosotros colaboramos con el programa Victoria. Y bueno, y una pregunta que tenía para todos ustedes panelistas es, me pareció súper interesante uno de los hallazgos del reporte sobre, no solo sobre el factor del tamaño de la familia como algo que puede afectar el tema de la pobreza multidimensional, pero también de la edad.
porque siento que es algo que no se puede, o sea, que no se puede controlar, ¿no? Todos año a año crecemos y cómo eso afecta el hallazgo que sale en el estudio de que mientras aumenta un año más de vida de la persona, la probabilidad de pobreza también aumenta. Mi pregunta es un poco qué oportunidades de acción hay con este hallazgo. No sé si desde el BIT han visto algún tipo de idea o de proyecto que responda a este punto, por lo que es algo bastante como de la naturaleza humana que sigamos creciendo y no como eso, y me sorprendió ver cómo eso afecta el tema de la pobreza, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro. Gracias por la pregunta interesante. Sí, claro, digamos, es una preocupación muy seria, yo creo no solamente del BID, de los diferentes actores de desarrollo en general, ¿no? Ver cómo a medida que va pasando el tiempo también crecen las oportunidades de pobreza y no reducirse las oportunidades de pobreza. Es por eso que se viene trabajando con diferentes líneas, por ejemplo, en el MIDIS, estamos trabajando y colaborando con algunos programas propios del MIDIS sobre todos los temas de primera infancia y cuidados, ¿no? Claramente los estudios muestran que las personas más afectadas en esta condición social son las mujeres, porque tienen a cargo el cuidado de la casa, como decía Rosario, un porcentaje muy alto de mujeres son cabeza de hogar, y por lo tanto la capacidad de poder acceder a recursos económicos a medida que va pasando el tiempo es muy limitada, y eso contribuye al crecimiento no solamente de la pobreza, sino no generan oportunidades para poder salir de la pobreza. Es decir, nos encontramos en un círculo vicioso. Es por eso que desde el Estado, desde el banco también, no solamente con el financiamiento, sino también con el apoyo, asistencia técnica e investigación, se buscan diferentes modelos. Estamos actualmente con el Estado peruano buscando nuevos modelos de cuidados para que la mujer específicamente, que es el miembro de la familia más afectado, pueda tener esas nuevas oportunidades que hoy está muy difícil. Entonces, básicamente es pensar cómo se generan esas oportunidades, cómo la mujer puede salir a estudiar, un tema, parece mentira, pero hay un porcentaje muy alto de mujeres que no tienen acceso a educación formal. Y lo segundo, hay un porcentaje muy alto de mujeres que no tienen acceso a empleo. Ni siquiera hablemos de empleo formal, incluso empleo informal, porque no tienen la posibilidad de poder desentenderse del quehacer diario dentro de su hogar. Es un tema complejo y que, digamos, ratifico que desde el BIT lo estamos abordando conjuntamente con el Estado peruano. Pero no es fácil, digamos. Como decía Rosario, estamos en un entorno de necesidades ilimitadas, realmente son enormes, y estas también están dentro de ese grupo de necesidades ilimitadas. Entonces estamos viendo cómo, articulando esfuerzos de diferentes actores, podemos abordarlas poco a poco. Yo solo complementaría con una cosa, que es tu pregunta y ese resultado también abre un poco la puerta a un punto específico, ¿no? Que es, probablemente eso está reflejando que las personas de la tercera edad o un poco mayores se encuentran en una situación más complicada, más vulnerable, porque probablemente en su momento no tuvieron la posibilidad de estudiar y hoy día se encuentran ¿no? más complicados. Eso es punto uno. Y punto dos, el hecho que en este país nos hemos olvidado un poquito de los viejitos, ¿no? No tenemos que discutir mucho lo que pasa con el sistema previsional o ese tipo de cosas, pero lo concreto es, hay ahí un tema pendiente. Es una discusión larga que como te decía, no es como abrir una puerta muy grande, pero que claramente hay un problema sustancial para las personas que empiezan a ya llegar a la tercera edad, ¿no? Que creo que de alguna forma el estudio también está mostrando eso, ¿no? Así es, solamente poder allí complementar en que en la empresa tenemos a trabajadores sobre los 50 años, 60 años y ahora padres de los trabajadores 70, 80 años que digamos, Damper, brindándoles oportunidades de desarrollo a través del programa SEBA, Educación para Adultos. Ellos se inscriben con muchísima ilusión. Entonces, imagínense poder nosotros brindarle la oportunidad de elevar su autoestima a los 60, 70,
80 años en donde empiezan a terminar su secundaria, ¿no? Por eso que ahora tenemos este programa SEBA, no solamente para los trabajadores, sino para sus familiares, y hemos empezado el año pasado SEBA para los agricultores. A nivel de las mujeres, como bien dice Ezequiel, las mujeres siguen siendo una población vulnerable en nuestro país. Es a través del sector agroindustrial que hemos podido brindarles oportunidades a las mujeres, sobre todo desde la década de los 90, para que se inserten por primera vez en la historia del Perú en porcentajes significativos en el mercado laboral formal. De esa manera, las mujeres en nuestro país, que somos el 50%, venimos contribuyendo a romper el círculo vicioso de la pobreza, interrumpiendo la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente. Las mujeres en el Perú se han convertido en agentes de cambio protagónicos en la reducción estructural de la pobreza. Y hace un momento decía que aproximadamente el 32% de los hogares en nuestro país tienen como cabeza a una mujer. Por eso que es tan importante, nuevamente, para los líderes empresariales en el Perú, ser capaces de proveer oportunidades de desarrollo y poder cuidar a nuestras mujeres dentro de nuestra organización. Los programas varios de salud que tenemos exclusivos para mujeres, tenemos uno que acompaña a las mujeres embarazadas a lo largo de todo su ciclo de embarazo, absolutamente, con los 8 controles. De esa manera abrazamos a las mujeres embarazadas. De ninguna manera no las tomamos, al contrario, ellas embarazadas trabajan siempre con ese entusiasmo, sabiendo que como Damper estamos cuidando al capital humano presente y futuro de nuestra empresa y de nuestro país. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por tu pregunta. Y quería también decir, mira cómo ha generado, este estudio ha generado este tipo de información. Es que hay que realmente hacer un deep dive y mirar los datos para entender bien las acciones que estamos haciendo. Yo quisiera agradecer a todos por esta conversación tan rica, agradecer a Rosario por todo el trabajo que hace, a mis colegas panelistas y a la Universidad del Pacífico por acogernos acá hoy. Hoy hemos tenido una conversación súper importante que nos invita a repensar el rol del sector privado. Hablamos de la pobreza, pero no de la pobreza de ingresos, de la pobreza multidimensional, de la importancia de este tipo de alianzas en el sector público, privado, academia, para resolver el tema de la pobreza en el país y en la región, en América Latina. Lo que nos muestra el caso de Damper es que no solo es posible, pero es estratégico. Es estratégico hacer este tipo de estudios, es estratégico entender cómo están las situaciones de los trabajadores. Y finalmente, quería decir que esto es muy valiente, es un compromiso y es un compromiso y muy transparente. Esto me gusta, me emociona mucho estar acá sentada y decir, ok, estamos acá discutiendo de forma muy clara cómo mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por la conversación de hoy. Muchas gracias, Rosario, por tu trabajo. Muchas gracias a mis colegas y a todos ustedes. Ezequiel, muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Vivian. No, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, panelistas, moderadora, por esta interesante conversación. A todos ustedes les agradecemos desde Pacífico Business School por su asistencia y los invitamos a compartir un café, por favor.